estamos de nuevo con este ejemplo de un catálogo de datos, darle mantenimiento a un catálogo de datos, donde las acciones más comunes son de altas, bajas, cambios, algunas veces unos reportes. Les recuerdo que este es un ejemplo que venimos viendo en diferentes tutoriales, toda vez que es un programa largo, y donde estamos capturando los datos de los estados de la República Mexicana, como es el folio, el nombre del estado y la población. Voy a correr el programa para que recordemos esto. Vamos a ejecutarlo, compilarlo y ejecutarlo, y recordemos que tenemos un menú. También en un tutorial anterior nos enfocamos a explicar el menú. En esta ocasión vamos a explicar exclusivamente las altas, es decir, agregarle datos al archivo. Ahorita lo que voy a hacer es seleccionar la opción número 5, que me va a permitir mostrar los registros que hay en el archivo. Aquí seleccionamos el número 5 y estos son los datos que tenemos en el archivo, ¿sí? Entonces vamos en estos momentos a ver altas, ¿sí? Bueno, perdónenme, aquí se me olvidó decirles, vean ustedes que tenemos el estado de Nuevo León. ¿Qué pasa si quiero agregar nuevamente el estado de Nuevo León? Con el mismo folio, obviamente, ¿sí? Bueno, el folio es 19. Veamos qué sucede cuando voy a altas, doy la opción número 2. ¿Qué pasa si doy el folio 19? Ya vimos que ya existe en el archivo, pero vean lo que sucede. Me dice que el folio ya existe y que no se puede volver a asignar el folio. Bueno, vamos a ir a ver esa parte del código para que vean cómo funciona, ¿no? Vamos a irnos directamente a la línea 198, que es donde está empieza la función de altas. Sí, aquí está. Aquí está, altas, 198. Vean ustedes que la función altas comienza en la línea 198 y terminará, vamos a ver hasta dónde termina hasta la línea 259. Vamos a tratar de ir explicando lo más que se pueda, ¿verdad? Obviamente van a quedar algunas cosas a lo mejor que no voy a profundizar, pero eso ya lo vamos a dejar en la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos diversas variables, ¿sí? Diversas variables de tipo entero. Incluso aquí decimos la variable encontrado, hay un mensaje, dice encontrado es igual a 1, significa verdadero, si encontrado es igual a 0 es falso. Es un mensaje, una documentación interna, pero tenemos la opción menor, la opción mayor, etcétera, ¿no? Tenemos aquí estas variables, folio capturado y descripción capturada. Estas variables van a jugar un papel importante, son variables que son cadena de caracteres, y tenemos la variable población 2020 capturada, largo entero, ¿sí? Ahora, quiero que veamos, insisto, estos son solamente declaración de variables, ¿verdad? En algunas variables les hemos asignado un valor predefinido, ¿verdad? Como en la línea 202, 203, con continuar, que toma un valor inicial de 1. Pero quiero llegar aquí a esta línea 210. ¿Por qué esta línea? La línea 210 es la línea donde se abre el archivo, ¿sí? Tenemos un apuntador, esta variable es un apuntador a un archivo que está más arriba en el código, está declarada. Específicamente me regresé aquí en la línea 42, ahí está mi variable. Vamos a regresar hasta acá.
¿sí? 198. Esta variable es un apuntador a un archivo. Donde se abre el archivo tenemos que está en el disco C, el nombre de mi archivo, población-estados.dat, y la apertura. La apertura del archivo, el modo de apertura es que permite agregar registros. Esto es, si el archivo ya tiene registros, lo que me va a hacer es permitirme agregarle registros. Aquí no hay pérdida de datos como lo hubiera sido si yo en lugar de A más hubiera tenido W. El W al momento de abrirse me pierde los archivos, borra el archivo anterior, sea lo que tenga yo, y genera un nuevo archivo. Pero aquí tenemos el modo de apertura A más, entonces no hay problema, se abre el archivo para agregarle datos o también para sacarle datos. Entonces no hay pérdida de información, ¿sí? Pero quiero utilizar una hoja de Excel donde más o menos ir explicando, aunque sea de manera gráfica, lo que va sucediendo. Vean ustedes esta hoja de Excel, ¿sí? Vamos a pensar que esto que está en amarillo, ¿sí?, es el disco duro, y acá tenemos la memoria RAM. Voy a tener en un momento dado folio capturado, descripción capturada y población estatal 2020, ¿no? Y también voy a tener las variables folio estado, descripción. Estas variables que estoy aquí tratando de representar son las variables declaradas dentro de la función. Es decir, estas variables vendrían a ser estas variables que están aquí en la línea 204 y 205. No son variables de la estructura. Las variables de la estructura, voy a volver a regresarme, las variables de la estructura, que serían folio estado, descripción y las variables de la estructura serían estas que estoy aquí en la línea 2. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, quedamos que lo que hace, llego hasta la 198, aquí está, ¿verdad? Quedamos que lo que hace la línea 210, ¿sí?, abre el archivo y esta función regresa un valor que se almacena en esta variable, ¿sí? Insisto, ¿cuál es el valor? Ahorita no es importante cuál sea el valor, ¿sí? Es un valor que es una dirección de memoria, ¿sí? Y entonces se abre el archivo, perdónenme. Entonces, ¿qué es lo que en realidad sucede? Déjenme les digo, ¿qué es lo que en realidad sucede? Lo que en realidad sucede es que hay un apuntador que, aunque nosotros no lo vemos físicamente, ¿sí?, se coloca apuntando al primer registro. En este caso yo lo voy a señalar como una flecha, ¿sí? Entonces aquí es con esta flecha, vean ustedes, perdón, es 26, perdón. Ese sería mi apuntador. Cuando se abre el archivo, el apuntador se coloca apuntando al primer registro, ¿sí? Eso es todo lo que hace, ¿no? Ahora, ¿qué sigue? Después de que se apunta al primer registro, entramos a un ciclo. Este ciclo inicia en la línea 212 y viene acabando hasta la línea, déjenme ver si lo encuentro aquí, viene acabando, déjenme encontrarlo, no, es un while, déjenme, aquí, perdónenme, miren, aquí hay un do while que es otro ciclo, aquí, pero el ciclo de la línea 212 termina en la 245, ahí está. Entonces tenemos el ciclo do while, que es de la 215 a la 219, que está dentro de otro ciclo que empieza en la línea 213 y termina en la línea 245.
Hay un ciclo dentro de otro ciclo, ¿no? Insisto, perdón por la repetición, prefiero ser repetitivo, pero que quede esto bien claro, ¿verdad? Bueno, entramos a ese ciclo. Ese ciclo vamos a entrar siempre y cuando el apuntador sea diferente a nulo. ¿Qué quiere decir que sea diferente a nulo? Miren, cuando se hace una apertura de archivo, si el archivo, como el archivo se abre para agregar, si este archivo no existe, el valor que se almacena en la variable PTF censo 2020 se le dice que es un valor nulo. Es decir, intentó abrir el archivo, no existe y entonces lo toma como nulo. O sea, él le asigna un valor de nulo. Quiere decir que si sí existe, asignó un valor diferente a nulo. Y también va a continuar o va a dar vuelta en este ciclo si la variable continuar es igual a cierto. Cierto es una constante que se declaró al principio del archivo, donde cierto vale 1. Pero vean ustedes que cierto es una variable que aquí, perdón, continuar es una variable que en la línea 203 se le asignó el valor de 1. Entonces esto sería verdadero, ¿sí? Y si este es verdadero, es decir, que no es nulo, tenemos aquí un operador lógico de AND, ¿sí? Donde el AND implica que para que entremos al ciclo, las dos condiciones tienen que ser verdaderas, ¿sí? Las dos condiciones tienen que ser verdaderas. En este caso va a ser verdadero porque ya vimos que el archivo sí existe, tan sí existe que tiene registros el archivo, que fue cuando le dimos la opción número 5. Y continuar vale 1 y entonces esto es verdad. Entonces las dos condiciones, aquí repito, tenemos dos condiciones que van a ser verdaderas para lo que hemos mostrado hasta aquí en este ejemplo, ¿sí? Y entramos a un ciclo, ¿sí? A un segundo ciclo donde vamos a capturar el folio del estado y lo vamos a validar. Vean ustedes que la función capturar folio estado es una función que está en la línea 363, ¿sí? Esta línea 363, vean ustedes, lo único que tiene, aquí está la función capturar folio estado. Vean ustedes que básicamente lo que tiene es un scanf, un printf donde le dice al usuario capture el folio asignado a la entidad federativa y luego el scanf. Aquí la variable que va a recibir el valor es folio local, pero la variable folio local es un parámetro, es el parámetro de salida. Aquí lo dice en la línea 369. Es decir, aquí voy a volver acá, ¿sí? Voy a tener eventualmente lo que es folio local, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ponerlo también en azul, ¿sí? Que voy a tener folio local, ¿sí? Imagínate que capturo el 19, ¿sí? Es decir, miren, vamos aquí. Le doy altas. Capture el folio asignado a la entidad federativa. Aquí está el scanf ahorita en acción. Voy a tratar de ponerlo los dos, ¿sí? Ahorita está ahí, eso, ¿sí? Queremos capturar, ahorita que yo le dé el número 19, es el scanf el que está funcionando, recibiendo el valor. Ese valor de 19, ¿sí? Es el parámetro de salida. Regresa el valor almacenado en folio local, regresa y se va a almacenar ¿a dónde? Se va a almacenar, vean bien ustedes, se va a almacenar en la variable folio capturado. Voy a tratar de representarlo en Excel. Yo capturo el número 19,
Y ese valor de 19 se regresa y se va a almacenar en folio capturado. Y esta variable, como es una variable de destrucción masiva, se pierde de la memoria RAM. Ya no existe esa variable. Es una variable de destrucción automática, perdón, se le llama variable de destrucción automática. Folio local se pierde, o sea, lo último que hace folio local es asignar el valor a folio capturado y se autodestruye. Entonces, repito, quien se queda con el valor de 19 es el folio capturado. Ese valor de 19 que está en folio capturado se va a ir como parámetro de entrada de la variable validar folio. ¿Sí? Validar folio. Vamos a ver la variable, la función validar folio que está en la línea, que está en la línea 375. Vamos a la línea 375. Aquí está. Quien recibe el valor de folio capturado va a ser una variable que se va a llamar folio sin validar. Vamos a representarlo acá. Folio sin validar. ¿Sí? Entonces se va el parámetro de folio capturado, viaja como un parámetro y se va a almacenar en la variable folio sin validar. Eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Aquí dentro de la función folio sin validar, vean ustedes, esta función comienza en la línea 375 y termina en la línea 402. Entonces, vean ustedes, tenemos unas variables con alcance de bloque, se le asigna el valor de 0 a la variable no cumple. Acuérdense que falso, estoy en la línea 382, falso es una constante que hasta arriba del programa recibió el valor de 0. Y luego obtenemos la longitud, la longitud, es decir, cuántos caracteres tiene la variable, y se hace aquí una validación de dígito por dígito. Se va a hacer una validación, ¿sí? Y eventualmente me puede decir que hay algún error, ¿sí? Eventualmente. A ver, vamos a irnos al programa. No he dado for 19. Ahí nomás lo tecleé, pero no le he dado enter, por eso la variable no. ¿Qué pasa si pongo, por ejemplo, 90? Me dice error, el folio capturado no cumple con lo... Es esto que es. Eso que se está imprimiendo en la ventana de resultados es lo de la línea 396, 397. ¿Sí? Donde dice que hay un error, el folio capturado no cumple con los requisitos, dice que debe ser numérico de 2 dígitos. Sí son dos, sí, perdóname, es un solo, sí, son dos dígitos, perdón, son 2 dígitos, pero estamos fuera del rango de 1 a 32. ¿Sí? Por ejemplo, si le doy un 9, ahí es un dato numérico el que capturé, pero no son 2 dígitos. El programa está hecho para que sean 2 dígitos forzosamente. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, capturo 3 con letra? También me dice que no cumple con los requisitos. Todo esto se va a estar haciendo en esta función de validar folio. ¿Sí? Ahora, seguimos aquí pidiendo cuando yo doy el 19, ¿sí? Acuérdense que va a entrar a folio sin validar y va a hacer la validación y va a regresar. Cuando doy un dato que sí es válido, porque el 19 es válido, porque está en el ¿cómo se llama? En el rango, tiene 2 dígitos, porque incluso si capturo 0.19, ojo, ¿qué va a pasar? Me vuelve a decir que no. Está el programa exigiendo que sean solamente 2 dígitos, ¿sí? Ahora, voy a dar el 19, ¿sí? Y al darle enter,
se va a hacer una validación de que sí existe, de que sí es válido, pero me manda el folio. Entonces, acuérdense que entró el 19 a folio sin validar, pasó las reglas de validación y la función, la variable no cumple de la línea 401, la variable no cumple, regresa un valor, ¿sí? Regresa un valor que en este caso va a ser un valor de 1, ¿sí? Regresa el valor de 1. Con ese valor de 1 quiere decir que sí es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque cierto, vean la línea 390, cierto, es una constante con valor de 1. Al principio del programa lo pueden ver. Entonces, el valor de no cumple puede ser 0 o 1, ¿verdad? Pues, en este caso, para que salga de aquí de validar folio, ¿sí? Tiene que salir con un 1, ¿sí? Validar folio, ¿verdad? Entonces, voy a regresar a altas. Sí, aquí está. ¿Sí? Sí, aquí. Y luego vean ustedes, aquí se capturó el folio, se validó el folio, es decir, que estuviera en el rango. Si no cumplo con los requisitos, es decir, si capturo un folio que no cumple con los requisitos, estoy en ese ciclo, capturando y validando, capturando y validando, capturando y validando. Ahorita ya hice varios ejemplos donde capturé folios que no cumplen y estoy en ese ciclo dando vuelta. ¿Cuándo voy a salir de ese ciclo? Cuando doy un folio que sí es válido. Pero entonces, cuando sí es válido, primero se hace una búsqueda. Si ustedes recuerdan, me mandó el mensaje ¿verdad? Perdón, me mandó este mensaje. Perdón. Aquí le di una tecla que... Okay. Ahorita yo estoy viendo este mensaje, que folio existente. Pero antes de mandar el folio existente se hizo una búsqueda, que es la línea 221. Vean ustedes. Aquí me mandó folio existente. No se puede asignar. Vean ustedes aquí. Déjenme hacer un poquito más hacia abajo para que sea más visible. Vean ustedes. Eso, yo di el número 19, vean ustedes aquí, y me imprimió el folio. ¿Por qué me imprimió folio existente? Porque antes de imprimir folio existente hizo una búsqueda y resulta que en la búsqueda encontró que el 19 ya existía. Vamos a explicar entonces cómo funciona la función buscar folio, ¿sí? Que se lleva como argumento de entrada, ¿qué valor? La variable de folio capturado. Folio capturado, ¿sí? Vean ustedes. Se lleva el valor de folio capturado, ¿sí? Ese es el valor que habíamos capturado. Bueno, vamos a regresar aquí. La función buscar folio. Vamos a ver cómo trabaja la función. Está en la línea 484. Vamos a la línea 484. Aquí está. Inicia en la línea 484 y termina en la línea 502. Hay una variable de regreso o un parámetro de salida, búsqueda. Si búsqueda es una variable entera declarada en la línea 487 y búsqueda primero se le asigna un valor de 0. Cuando lo encuentra se le asigna un valor de 1. ¿Sí? Cuando lo encuentra. Entonces búsqueda es una variable que regresa, ¿sí? Ya sea con valor de 1 o de 0. Si regresa con valor de 0 es que no lo encontró. Si regresa con valor de 1 es que sí lo encontró. Para el ejemplo que estamos viendo es que sí lo encontró, es decir, salió con un 1. Pero ahora vamos a ver cómo funcionó. Vamos a empezar aquí a explicar la línea 492. Rewind.
Es una función que coloca el apuntador al principio del archivo, pero vean una cosa. El apuntador ya estaba, perdónenme, el apuntador ya estaba al principio del archivo, ¿sí? El apuntador ya estaba al principio. Acuérdense que este apuntador lo pusimos cuando se abrió el archivo, ¿sí? En el fopen, ¿verdad? Bueno, entonces, pero de igual manera, si el apuntador, fíjense bien, si el apuntador hubiera estado aquí, en la hubiera estado ahí, vamos a suponer, el rewind lo que hace es mandarlo al principio, ¿sí? Vuelvo a repetir, en este caso, nuestro apuntador ya estaba ahí apuntando al primer registro porque así lo habíamos manejado, ¿verdad? Cuando se abrió. Pero si hubiera estado en otro lado, el apuntador lo manda a apuntar al primer registro. Bueno, ok. Una vez que sucede eso, vamos a entrar a un ciclo donde vean ustedes que tenemos la función fread y luego hay una comparación de los folios. Hay una comparación de los folios. ¿Hasta cuándo vamos a buscar? ¿Sí? Este ciclo puedo buscar hasta que se acaben los registros en el archivo, por eso está la línea 500, o cuando haya un rompimiento del ciclo. La instrucción break rompe el ciclo, ¿sí? Bueno, lo voy a tratar de explicar esto de manera gráfica. A ver, acuérdense que tenemos una función fread. Fread, vean ustedes, voy a poner otra vez, fread, después de poner el apuntador al principio, prácticamente, insisto, después de poner el apuntador al principio, prácticamente lo que hace fread es llevarse datos del disco a la memoria RAM. Acuérdense que fread lleva datos del disco a la memoria RAM. Vamos a ver qué es lo que hace aquí. ¿Cuáles datos se va a llevar? ¿Dónde está el apuntador? Como el apuntador está apuntando en el primer registro, hace una transferencia de los datos donde está el apuntador y se los lleva a las variables, se los lleva a memoria RAM a las variables de la estructura. Pero fread no solamente hace eso, no solamente se lleva los datos donde está el apuntador, sino que mueve el apuntador al siguiente registro. Entonces vamos a decir, fread hace dos cosas. Se lleva datos del disco, del archivo, de donde está el apuntador, se los lleva a memoria RAM y el apuntador brinca a apuntar al siguiente registro. Ok, eso es lo que hace fread. Bueno, después de hacer eso en la línea 492, ¿qué hace? Hace una comparación. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí folio buscado, fíjense bien, folio buscado es la variable que recibió el valor, ¿sí? Eso quizás se me olvidó, porque estábamos hablando de un folio capturado. Nada más que folio capturado, ¿sí? Al hacer llamada, ¿sí? Se va a llamar folio buscado. Es decir, este 19 se transfiere de folio capturado, se transfiere aquí. ¿Sí? Vamos a tratar de explicar esto. A ver, acuérdense ustedes, ¿sí?, que la función buscar folio, voy a regresarme aquí, la función buscar folio aquí está, aquí está, la función buscar folio, aquí está, línea 221, se lleva como parámetro de entrada el valor almacenado en folio capturado, pero esa variable, folio capturado tenía el valor de 19, pero esa variable, ojo, ese valor de 19, cuando se manda a llamar la función
buscar folio que está en la línea 484 se almacena en la variable folio buscado. ¿Sí? Por eso tendríamos aquí esto, folio buscado, valor de 19. Y entonces se va a hacer una pregunta, ¿folio buscado es igual a folio estado? Es decir, va a preguntar si este valor es igual a este valor número 1. Va a decir 1 es igual a 19. Falso, no son iguales. Entonces, al hacer la pregunta, como es falso, brinca de la línea 495 a la línea 500. Y como es un ciclo, se regresa a la línea 393 y extrae otra vez datos, una transferencia del disco a la memoria RAM. Pero ¿qué datos se va a llevar del disco? ¿Dónde está el apuntador? Se llevan los datos de este registro del disco a la memoria RAM. Y el apuntador se mueve, ¿sí? Se mueve al siguiente registro. ¿Y qué va a hacer el programa? Vuelve a preguntar si los folios son iguales. Y en ese caso va a volver a ser falso, porque folio estado vale 2 y folio buscado vale 19. Entonces, como esto es falso, se repite la operación. Llegamos a la línea 500, no se han acabado los registros, se regresa el programa a la línea 493 y extrae otra vez datos del archivo. ¿Cuáles datos? Estos, donde está el archivo. El apuntador se los lleva para acá, a memoria RAM, ¿sí? Y el apuntador brinca al siguiente registro. Y va a volver a preguntar, ¿son iguales los folios? Es decir, va a preguntar. Vamos a ver si los podemos poner al mismo tiempo. Lo que pasa es que luego no se alcanza a ver bien. Por eso no quería ponerlos los dos al mismo tiempo, porque hay que estar haciendo más pequeño la codificación. Sí, es que es un poco complicado poner los dos al mismo tiempo, ¿no? Va a preguntar aquí, ¿los folios son iguales? Falso. Es decir, va a preguntar 19, que es el folio buscado, ¿es igual a 3? Falso. Como es falso, en la línea 495, vean. Entonces, llega a la línea 500, como no es fin de archivo, porque todavía hay, otra vez se realiza la función fread. Se llevan los datos de donde está el apuntador, ¿sí? Se los lleva del disco a la memoria RAM y el apuntador brinca al siguiente registro. Y ahora va a preguntar aquí en el if, línea 495, ¿los folios son iguales? Va a preguntar, folio estado es igual a folio buscado, y ahí es verdadero. Y como es verdadero, la variable búsqueda obtiene un valor de 1. Acuérdense, cierto es una constante que tiene un valor inicial de 1. Y hay un rompimiento del ciclo. Es decir, ya no va a continuar buscando registros en el disco. Break hace una ruptura del registro. Entonces, la línea que sigue por ejecutarse es la línea 501, que es regresar el valor de 1 a la función donde fue llamado. Entonces, me voy a regresar allá, ¿a dónde fue llamado? Aquí. Buscar folio, vean folio.
el valor regresa un valor de 1 que se almacena en la variable encontrado. Entonces, encontrado recibe el valor de 1 y para el if el 1 es verdadero y entonces me dice que el folio existe. Yo no sé si se logró ver lo que estoy mencionando. Lo voy a volver a repetir para ver si ya más rápido se puede. Entonces, entramos a un ciclo donde capturamos el folio del estado, se valida, se hace una búsqueda, regresa un valor, por ejemplo, en el caso ahorita del ejemplo donde capturamos 19 y me dice que el folio existe, regresa el valor de 1, el valor de 1 hace que esto sea verdadero y entonces me manda y me dice que el folio existe, que es lo que tenemos en este momento. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, ya le doy continuar y me dice, ¿deseas continuar? Ya me dijo que el folio 19 no se puede agregar. ¿Sí? ¿Deseas continuar altas? Le puedo decir, vamos a suponerle que le decimos que no. ¿Sí? Porque quiero que veamos. ¿Sí? Vamos a dar el estado número 29, por ejemplo. Vamos a dar el estado número 29 para darlo de alta. ¿Sí? Ahí está. Nombre del estado. Fíjense bien. Hizo una búsqueda y no lo encontró. Porque ya vimos que no existía. Quiere decir que cuando se hace la búsqueda, para no volver a explicar el tema de la búsqueda, se regresó un valor de 0. Insisto, se hace la búsqueda, no lo encuentra en el archivo, ¿sí? Regresa un valor de 0 y cuando viene el if de la línea 222, entonces hace la parte falsa. Y en la parte falsa, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a capturar la descripción del estado y la población. ¿Sí? Vean. Ahí ya capturé el folio del estado, nombre del estado. Es más, miren, déjenme apuntarlo aquí. Lo voy a escribir con minúsculas a propósito. Y población del estado. Vamos a suponer que son 5.320.000. Vamos a suponer. No sé cuánto sea ahorita, ¿no? ¿Deseas continuar en altas? 2. No. Y ahora le voy a dar el número 5 reporte y ya está el estado de Veracruz. ¿Qué fue lo que sucedió en el código? Bueno, primero el folio capturado, que hubiera sido en este caso el 29, se copió a la variable folio estado de la estructura. ¿Sí? Es decir, llegábamos aquí más o menos, ¿verdad? Si yo hubiera capturado, voy a dejar esto todo vacío. ¿Sí? Imagínense, yo capturé el folio 29, ¿sí? Pero bueno, más bien el folio, la variable que fue el folio local, ¿verdad? El 29, ese valor se va a folio capturado, ¿sí? Y luego se lleva a folio sin validar, donde se valida, y luego se va a folio buscado también, ¿sí? Que es la variable que va a tener ese valor, y se hace la búsqueda, etcétera, ¿no? Entonces lo buscó, no lo encontró, como no lo encontró, me pide entonces el nombre del estado, ¿sí? Pero vamos a ver qué es lo que hace. ¿Sí? Aquí la descripción capturada, se toma el valor de la variable
descripción capturada, que es el nombre del estado, que es Veracruz. Aquí se hace una copia para la variable descripción estado, es decir, se captura la información en descripción capturada. Por ejemplo, aquí incluso lo escribí en minúsculas, ¿sí? Y luego, ¿qué sucede? Me permite capturar la población, ¿sí? La población. Aquí dijimos que era que 5.320.000, creo. Se captura y luego hay una conversión a letras mayúsculas. Ustedes saben que yo capturé letras minúsculas, hay una conversión a letras mayúsculas, ¿sí? En la variable descripción estado, es decir, ahí hay una función que hace eso. Lo que hace es convertir a letras mayúsculas. Y luego fseek. ¿Qué significa fseek? fseek pone el puntero al final del archivo, pero cuando estamos hablando del final del archivo, quiere decir que lo pone uno después del último. fseek coloca el apuntador una posición más allá del último, ¿sí? Del último registro que haya. Y luego viene fwrite. ¿Qué es lo que hace fwrite? Fwrite se lleva los datos que están aquí y los va a almacenar en el disco, pero donde está el apuntador. Los pone, lo agrega, pero ya directamente en el disco. fwrite. Bueno, déjame ponerlo con letras minúsculas. Ahí está. Y ya. Se almacenó un nuevo dato, se almacenó en el disco. Eso es lo que está haciendo aquí, ¿sí? Obviamente esto bueno, y luego viene y me pregunta que si eso continúa en altas, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente sí conviene que este programa lo vean despacio, ¿sí? Y que eventualmente puedan ustedes ver qué es lo que va pasando línea por línea de código hasta llegar a comprender lo que está sucediendo. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este tutorial donde estamos explicando la parte de altas, agregar registros a un archivo, para posteriormente entrar a dudas, preguntas y comentarios, ¿sí? Bueno, muchas gracias.